les vamos a presentar en esta jornada a Flavio Caroselli, Client Service Director en Lizman. Flavio tiene una visión abierta y dinámica del entorno profesional, adquirida a través de su experiencia viviendo y trabajando en diferentes países. Es conocido por liderar y ejecutar con éxito proyectos B2B y B2C para varias empresas de la lista Fortune Global 500 y también tanto en el sector privado como en el público ha trabajado, ofreciendo la mejor experiencia al cliente, impulsando también las estrategias de negocio de las organizaciones. Su charla se llama Ritmos. Así, y es auspiciada por Camp y también por Cubic, así que bienvenido, Flavio. Bienvenido a WordTech Buenos Aires. Buenos días y gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y poder compartir el último informe de Lizman. Gracias por la introducción también. Llevo 7 años en la empresa y sigo disfrutándolo. Normalmente trabajo en Inglaterra, aunque como se denota de mi acento, soy un poco más sureño, de Roma, Italia. Para los que no conocen Lizman, eso es lo que hacemos. Ayudamos a las empresas a crear mejores lugares para trabajar. Y lo hacemos a través de una encuesta estandarizada donde medimos la experiencia en el lugar de trabajo. Y es lo que hemos hecho desde 2010. Ahora ya, después de 15 años, nos hemos convertido en la mayor base de datos independiente del mundo y acabamos de pasar 1,5 millones de respuestas de empleados en la oficina en más de 10.000 lugares de trabajo en 122 países. Y justo en más de 5 años, algo más de 5 años, acabamos de pasar el 500.000 de resultados de respuestas de empleados que trabajan desde casa. Con la pandemia hemos desarrollado un producto que se enfocaba en medir la experiencia cuando los empleados no estaban en la oficina. Y eso demuestra el interés que tienen las empresas para entender lo que pasa cuando los empleados no están ahí y lo que tal se le apoya a las actividades cuando no están en el lugar de trabajo. Y claramente se lo agradecemos muchísimo a los clientes que han decidido utilizar la encuesta de Lizman para mejorar su puesto de trabajo, porque nos ofrecen muchos datos con lo que podemos crear informes, estudios y podemos compartir el conocimiento con todos ustedes y con la Workplace Industry. Aquí tenemos unos ejemplos de clientes, algunos son clientes globales, otros son clientes más domésticos que se basan y se enfocan en Latinoamérica. Pero ¿cómo es que hacemos lo que hacemos? ¿Cómo funciona la encuesta? A Lizman creemos que es fundamental, antes de todo, entender cuáles son las actividades que los empleados performan en la oficina. Así que tenemos una sección de 21 actividades, donde antes de todo entendemos cuáles son las actividades más importantes y luego qué tal se le apoya a estas actividades en la oficina. La segunda sección, y esta personalmente es mi favorita, porque aquí tenemos un sentido del sentimiento de los empleados dentro del lugar de trabajo. Tenemos unas preguntas que miden la productividad individual o colaborativa, el sentido de orgullo, el sentido de comunidad dentro de la empresa y dentro del lugar de trabajo. Y el conjunto de estas dos secciones crea lo que llamamos el Lizman LMI, la puntuación de Lizman, el Lizman Score. Ese es un número que va de 0 a 100 y simplemente representa el nivel de experiencia, la calidad de experiencia. Cuanto más alto el número, más alto es el nivel de experiencia dentro del lugar de trabajo. Tenemos también unas 50 y más preguntas sobre las características de los servicios que se le ofrecen a los empleados y las características físicas del entorno de trabajo. Y podemos perfilar a todos los resultados por diferentes filtros demográficos. Sobre las características físicas de los servicios, vamos a mirar lo que es importante y también lo que ofrece mejor satisfacción o insatisfacción, en algunos casos, en el entorno de trabajo. Como os dije antes, tenemos otro producto que también mide a la experiencia cuando los empleados no están en casa. Así que también miramos a qué tal se le apoyan las actividades cuando los empleados no están en casa. Y tenemos otro segmento que mira el impacto de trabajo cuando se trabaja lejos de la oficina. Y ahí generamos algo que llamamos el Lizman HLMI. Así que seguimos la misma estructura y la misma metodología de la encuesta. Por este estudio nos enfocamos en más de 500.000 de datos de encuestados después de la pandemia. Y también lo juntamos con más de 100.000 respuestas lo llamamos un módulo adicional. Son unas preguntas sobre la calidad y la experiencia con los desplazamientos diarios.
Porque cuando hablamos de experiencia en el lugar de trabajo, para utilizar la metáfora de la música, para algunos es bastante simple. Solo hay que apretar unos botones, bajar o subir el volumen y ya la experiencia está ahí, es bastante fácil. Pero para otros colegas se parece más a esto, es un poquito más complicado. Así que este estudio se enfoca en explorar los diferentes ritmos de la vida laboral moderna, porque ya no tenemos una estructura fija, ya estamos en una situación más compleja, ya la oficina no es una caja donde vamos a trabajar de lunes a viernes, de 9 a 6 y ya está. Ya es algo más complejo y diferente. Así que nos enfocamos en 3 temáticas principales. Antes de todo, el ritmo del desplazamiento, lo que pasa antes de que los empleados vayan a la oficina. Luego, el ritmo de la presencia, qué pasa cuando están ahí y cuánto frecuentemente están ahí. Y por fin, los ritmos de trabajo, lo que hacen dentro de la oficina. Así que si empezamos con los ritmos del desplazamiento, eso ya sabemos que forma parte de nuestro día y varias veces también establece el tono por el resto del día. Así que cuando hablamos de desplazamiento, antes de todo, tenemos que mirar al nivel de satisfacción. Y nuestros datos dicen que el 62% de los empleados globales en general están satisfechos con su desplazamiento. Y son resultados bastante positivos. Nosotros también estuvimos sorprendidos. Por el otro lado, el 38% no está satisfecho con el desplazamiento. Y mirando otras preguntas adicionales de otro estudio de Leesman, donde se podían seleccionar varias opciones, algunos lo definieron una pérdida de tiempo, un desperdicio de dinero o incluso el trayecto al trabajo es estresante. Por suerte, sí hay otros que lo consideran un tiempo para reflexionar, una oportunidad para relajarse o tiempo de aprendizaje. Así que el punto es, ¿cómo podemos convertir esto en algo más positivo? ¿Cómo se puede convertir el trayecto al trabajo en algo que merezca la pena hacer y no se hay que tragar? Porque si no lo hacemos, el riesgo es que los empleados se van a quedar en casa y no van a volver a la oficina. Así que hay que mirar, antes de todo, el tiempo. ¿Cuánto tiempo se tarda en llegar al lugar de trabajo? El 27% globalmente tarda menos de 30 minutos. Y por debajo, el 25% tarda más de 1 hora. Lo que es interesante es mirar al tiempo con el nivel de experiencia en la oficina. Y eso nos sorprendió porque no hay cambios significativos entre el nivel de la experiencia. La experiencia es la misma. Si tienes una buena experiencia, una experiencia sobresaliente en la oficina, la vas a tener igualmente si tardas media hora o si tardas 2 horas. Lo que sí cambia es el nivel de experiencia cuando se trabaja desde casa. Como podéis ver, el nivel de experiencia va subiendo cuanto más grande se hace el trayecto por el desplazamiento. Y esto significa que los empleados han aprendido a crearse entorno de trabajo en casa para ser más productivos y para no tener que ir andando 2 horas a la oficina. Así que las oficinas ahora tienen que ofrecer más. Y seguramente cuando miramos a la satisfacción con el desplazamiento, con el tiempo, eso es bastante obvio, la satisfacción va bajando en cuanto más se tarde en llegar. Los que tardan menos de 15 minutos tienen una satisfacción del 92% y vamos bajando hasta el 39-35%. Incluso es interesante que hay algunos que sí están satisfechos, 35% de ir andando 2 horas. Vamos a ver cuáles son los principales medios de transporte que se utilizan. Hay 2 grupos más grandes. El primero, 41%, transporte público. Y el segundo, el coche. Y luego hay una mezcla de varios medios de transporte que incluyen patineta, caminar, correr, motocicleta, la bicicleta. Y cuando miramos al medio de transporte con la satisfacción, es bastante claro cómo los medios de transporte más activos, ahí arriba, la bicicleta, caminar, corriendo o la patineta, son los que ofrecen un nivel de satisfacción más alto. Pero solo el 14% de los encuestados utiliza esos medios de transporte. Incluso cuando hablamos de satisfacción y de tiempo con diferentes medios de transporte, nuestros datos dicen que la satisfacción ya empieza a bajar después de media hora en el coche, porque no se puede hacer mucho. Puedes escuchar un poco de música a lo mejor, nada más. Con el transporte público ya vamos un poco más hacia los 45 minutos. Ahí sí que se puede relajarse, se puede aprender, se puede leer, se puede hacer algo más constructivo, algo más que lleve unos beneficios para nosotros. Y cierto, con la bicicleta, hay algunos que están satisfechos de ir con la bicicleta hasta 1 hora. No se puede leer, no se puede descansar, pero está haciendo algo activo, algo bueno para tu cuerpo.
Y también podemos mirar los datos, a los resultados globales de la satisfacción con el trayecto al trabajo. Está bastante claro cómo el Benelux y la Europa Central tienen la satisfacción más alta. Y esa fue la región que tuvo menos problemas en hacer que los empleados volvieran a la oficina después de la pandemia, porque la mayoría se va en bicicleta y tarda unos 15-20 minutos en llegar ahí. Por otro lado, UK y Américas es donde hay la satisfacción más baja, porque incluso hay donde hay las distancias más grandes que cubrir. Y cuando miramos el medio de transporte por regiones, aquí en UK y Benelux, la mayoría, más de la mitad de las respuestas, utilizan el transporte público, porque son países que ofrecen un buen servicio de transporte público. En Italia, por ejemplo, no tenemos ese lujo. Por otro lado, en América solo es el 10%, porque la mayoría de la gente, el 84%, ya utiliza el coche. Y solo el 1%, se va en bicicleta. Por supuesto, el Benelux y los países nórdicos que tienen ya una proporción más alta. Así que la pregunta es, ¿qué es que se puede hacer para mejorar el trayecto al trabajo? ¿Qué es que las empresas pueden hacer y pueden contemplar? A lo mejor ofrecer horarios de trabajo más flexibles para evitar el tráfico, o ofrecer ayudas para carnet de transporte público, para comprar bicicletas, o ofrecer enlaces para hacer un poco de online training cuando se va a la oficina. Y claramente, cuando se considera una nueva ubicación o una relocación, hay que considerar un lugar estratégico por los empleados. Sí, después de ver el desplazamiento, vamos a ver lo que pasa cuando los empleados están dentro de la oficina. Y antes de todo, la presencia. Porque la oficina sabemos que es un escenario que ya se utiliza de varias maneras. E incluso no es el único escenario. Hay otro jugador en el campo, que es el entorno doméstico. Nuestros datos después de la pandemia nos confirman que el 88% de los encuestados trabajan de manera híbrida, así que utilizan más de un lugar. Y el 12% no trabaja de manera híbrida. Los que no trabajan de manera híbrida son el 8% que siempre está en la oficina y el 4% que nunca está en la oficina, siempre trabaja desde casa. Y hay diferentes medidas de híbrido. El grupo más grande, casi una tercera parte, está ahí en la oficina 2 o 3 días, 29%. 2 o 3 días más o menos de la mitad del tiempo semanal. Por otro lado, tenemos un 37% que está menos de 2 o 3 días y una tercera parte, 34%, que está más de 3 días. Y es muy interesante mirar a esto con el nivel de experiencia, porque cuando hablamos de LMI, de la calidad de la experiencia dentro de la oficina, es bastante interesante ver que la experiencia va subiendo cuanto más subiendo el tiempo que se pasa ahí dentro. Así que una respuesta simple podría ser que como tengo una experiencia sobresaliente en la oficina, voy muy a menudo. Y eso sí pasa por algunos, pero no es cierto para todos. Puede ser que algunos tengan o necesiten un espacio de trabajo más especializado, así que no pueden trabajar desde casa y tienen que ir a la oficina y ahí sí pueden quedarse productivos. O puede ser una decisión propia, porque a lo mejor hay niños o suegros en casa y prefieren ir a la oficina que no quedarse ahí. De todas formas, cuando hablamos de frecuencia y de presencia en la oficina y experiencia, ahí sí tenemos una correlación. La parte más baja es un nivel de experiencia 60 LMI. Eso es bastante bajo, incluso bastante negativo. Aquí solo el 5% se va a la oficina todos los días. Como podéis ver, como el nivel de experiencia va subiendo y llegamos al 80, que es una experiencia sobresaliente, una excelencia, ya tenemos proporciones más grandes del tiempo que se pasa en la oficina. 4 o 5 días, 3 o 4 días incluso. Pero ¿quiénes son los que están en la oficina más de 3 días a la semana? La proporción más grande es de los menores de 25 años. Así que el tiempo en la oficina está conectado con los grupos de edad, seguramente. Los jóvenes pasan más tiempo porque dan más importancia a la conexión social, al aprender de los demás e incluso de vez en cuando no tienen entorno de trabajos para ser productivos en casa. Así que, ¿qué es lo que hace que los empleados regresen? No es solo un factor, sino hay muchos. La satisfacción con el trayecto, la ubicación, de vez en cuando el nivel de experiencia que les ofrece el grupo de edad, el desplazamiento y en algunos casos también el género. Nuestra encuesta mira también a lo que pasa cuando los empleados mueven sus pasos dentro de la oficina y cuáles son los entornos de trabajo que utilizan. Les ofrecemos 3 opciones que hay que seleccionar. La estación de trabajo asignada, o si trabajan de una estación no asignada que se reserva con antelación, o incluso una estación no asignada que no se reserva con antelación. Y cuando miramos los resultados de estos 3 grupos con el nivel de experiencia, el 44% trabaja en una estación de trabajo asignada y los 2 grupos remanentes no.
Pero sabemos que, de nuestros datos, que si ofrecemos una buena variedad de entornos de trabajos, el nivel de experiencia puede subir mucho. Como veis, la experiencia va bajando. Si tengo una sesión de trabajo asignada, tengo una experiencia bastante positiva, sé dónde ir, sé cuál es mi escritorio, tengo una personalización ergonómica y luego la experiencia va bajando. Pero si ofrecemos una variedad de entornos, ahí sí que podemos apoyar a muchas actividades. Incluso podemos ofrecer, como dijo Marina, la oportunidad de relajarse y de desconectarse y de desconectarse de un ambiente muy ruidoso y de recargar las baterías por el resto del día. Incluso miramos a la movilidad interna. ¿Qué tal o cuánto se mueven los empleados dentro de la oficina? Y podemos perfilar los empleados en 4 grupos. Hay los más sedentarios, los que trabajan principalmente en un solo entorno y rara vez utilizan otros. Luego en el medio los llamamos los viajeros tímidos, los que de vez en cuando utilizan otro espacio, pero no se atreven a hacer el paso. Y por fin los exploradores, los que utilizan muchísimas configuraciones y muchos entornos de trabajo. Y otra vez, si miramos a esto con la experiencia, lo que pasa es que la experiencia está bastante buena por el 49%. La mitad de las respuestas trabaja principalmente en un solo entorno y no se mueve mucho. Y luego la experiencia va bajando cuanto la necesidad de moverse dentro de la oficina va creciendo. Y eso significa que muchas oficinas no apoyan o no ofrecen una variedad de entorno de trabajo y no apoyan la movilidad. Incluso significa que muchos empleados hacen lo que hacen en casa cuando van a la oficina. Se quedan normalmente en un mismo sitio, en un mismo lugar, utilizando solo un escritorio o una silla. Así que la pregunta aquí es, ¿sabemos lo suficiente de cómo se utilizan los lugares de trabajo? ¿Quién está ahí? ¿Con qué frecuencia está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Qué entornos de trabajo utilizan? Y cuánto más. Porque el diseño sigue las necesidades de los trabajadores. Y por fin, ¿cómo hablamos de los trabajadores? Nos enfocamos en el ritmo de trabajo. Y sabemos de nuestros datos que hay algunas cosas que nunca cambian. Si miramos la diferencia de los resultados antes y después de la pandemia, la importancia del trabajo individual que requiere concentración es la misma. Y eso es importante por el 90% de los resultados que tenemos en nuestro database. Incluso la importancia de las reuniones programadas son igual que importantes. Antes y después de la pandemia no ha cambiado mucho. Lo que sí ha cambiado es cómo hacemos las reuniones. Ha subido la importancia de videollamadas, de videoconferencias. Incluso ha bajado la importancia de conectar face to face con clientes y colaboradores. Es más difícil ahora tener reuniones en persona, incluso con clientes, porque estamos todos desconectados. Eso es algo muy interesante que nuestro team de research ha puesto mucha atención. Está subiendo la importancia del pensamiento creativo. Eso es más importante, un 10% después de la pandemia. Y puede ser porque tenemos más herramientas que podemos utilizar, como la inteligencia artificial en todas sus versiones, lo vamos a ver más tarde, pero nos van a poner en una posición de pensar o tener un pensamiento creativo más y dar más importancia a esa actividad. Incluso es más importante ahora aprender de los demás. Un 10% de cambio de antes y después de la pandemia. Claro, estamos todos desconectados, todos en diferentes lugares. Eso es más importante. Incluso más importante por algunos y no por otros. Así que hay que entender que cada perfil laboral tiene su propio ritmo. Y para entender los ritmos, nos hemos enfocado en la complejidad de las actividades laborales y los perfiles de interacción. La complejidad de la actividad se enfoca en 4 grupos, básicamente entendiendo cuántas actividades los perfiles tienen que performar. El primer grupo de 1 a 5 actividades y luego de 6 a 10 hasta 16, 21 actividades. Otra vez, miramos al nivel de experiencia, una cuarta parte, como el 24%, tiene un nivel de actividad muy baja, una baja complejidad. Y luego, como las actividades van subiendo, otra vez el nivel de experiencia va bajando. ¿Por qué? Porque los puestos de trabajo, por la mayoría, no apoyan a una alta complejidad de actividades laborales. ¿Y quiénes son los que tienen una complejidad más alta? En ese caso, la complejidad sube con los grupos de edad. No son los menores de 25 años, tienen una vida bastante simple cuando van a la oficina, pero son nuestros colegas un poco más ancianos. Y la complejidad sube con el grupo de edad e incluso con la función. El alto directivo tiene una proporción de actividades más alta que los contribuyentes individuales. Así que, también, si miramos a la importancia, ¿cuáles son las actividades más importantes por la mayoría de los encuestados? Si miramos al grupo con una baja complejidad, solo el trabajo individual que requiere concentración. Y mirando los otros grupos,
ya vemos que hay muchas más actividades que son importantes por la mayoría de los empleados. Aquí, el grupo de 16 de 21, tenemos 21 actividades que hay que apoyar. Ahora, por suerte, solo es el 13% de los empleados. Y si no apoyamos bien a una de esas actividades, a lo mejor los empleados sí pueden tener una vida productiva. Por el otro lado, si no apoyamos el trabajo individual que requiere concentración, ya no apoyamos al 25% que tiene una baja complejidad. Y hablando de complejidad, cuando hablamos de los de una baja complejidad, pensando en la música, es como pensar en la música lírica, algo suave. Y hablando de la alta complejidad, es algo más parecido al hard rock. Esos tienen ritmos de vida fragmentados, tienen muchas actividades, colaboraciones y mucho más. Y por fin hay que mirar la importancia del entorno físico, porque el grupo de baja actividad no necesita mucho. Una silla, un escritorio, una conexión Wi-Fi y control de ruido, lo mejor. El grupo más alto ya necesita mucho más del entorno de trabajo para ser productivo. Y por fin, los perfiles de interacción. A través de nuestra encuesta podemos entender quiénes son los que tienen un perfil más colaborativo y un perfil más individual concentrado. Y lo que vemos es que la experiencia se va bajando en cuanto más cerca nos ponemos a la concentración y al trabajo individual. ¿Y eso por qué? Porque los puestos de trabajo después de la pandemia se están enfocando en convertirse más en hub colaborativos. Pero hay que tener en cuenta que incluso el perfil más colaborativo, una vez al día, tendrá que leer algo, que enviar unos mails, que concentrarse y que hacer un trabajo que requiere concentración. Y sobre todo, si no apoyamos la concentración, los colaboradores que tienen un perfil más individual se van a quedar en casa porque no tienen razón para ir a la oficina. Así que hay que tener en cuenta la complejidad y los perfiles. Y si hacemos esto, podemos perfilar y crear grupos de personas y entender quiénes son los que utilizan nuestros espacios. ¿Son especialistas? ¿Son perfiles más independientes? ¿O son perfiles más colaborativos, multifuncionales? Y sobre todo lo que necesitan. Así que la pregunta es, ¿estamos teniendo en cuenta a todos los usuarios diferentes que utilizan nuestros espacios? Y por fin, para hacer un resumen, la verdad, de lo que hemos visto, el trayecto de trabajo no es solo un viaje, sino es algo que es parte de nuestra experiencia y hay que tenerlo en cuenta. Y no hay una solución única en términos de diseño para todo. Los diseños estandarizados van a dar resultados mediocres. Hay que tener en cuenta cuáles son los diferentes perfiles que utilizan la oficina. Es todo para mí. Gracias por su atención. Si alguien quiere grabar una copia del informe, lo puede hacer ahí. Gracias. Gracias, Flavio. Muchas gracias. Te invito a que te quedes donde estás para responder a algunas preguntas del público. ¿Estuvieron usando Slido? ¿Estuvieron con Slido sumando algunas preguntas? Espero que sí. Me gusta también escucharte porque todo tiene sentido. Hay un storytelling escuchando a Marina, después escuchándote a vos y haciendo este doble clic sobre los ritmos de trabajo. A veces uno los puede llegar a pensar como un todo y está muy bien diversificarlos. Me quedo pensando en los centennials que quieren estar en la oficina. Son los que más tiempo pasan, sí, ¿no? Pero tal vez los que más ventanitas tienen en su mente. Exactamente. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas entonces de Slido. La primera, ¿tienen evidencia de que el mandato de retorno a la oficina a tiempo completo tiene un impacto positivo sobre la productividad? Pues esta es una pregunta de $1 millón. La verdad es que no tenemos evidencia por todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque hay que tener en cuenta quiénes son los empleados que vuelven y lo que hacen y cuáles son sus necesidades. La evidencia que tenemos sí es que en cuanto más se ofrezca la posibilidad de elegir en qué lugar de trabajo trabajar, los empleados van a tener una mejor experiencia en el puesto de trabajo y en casa. Y van a estar más conectados y van a sentir un sentido de orgullo más alto con la empresa. Así que hay que ofrecerle la oportunidad de seleccionar lo mejor de los dos mundos. Bien. Si la satisfacción del empleado baja a medida que aumenta la distancia al viajar, ¿es un error de la empresa contratar gente que viva lejos de la empresa? Otra buena pregunta, pues no lo llamaría error, sino algo que hay que tener en cuenta y ofrecerle más flexibilidad, por cierta flexibilidad de horario, flexibilidad de turnos o de lo que sea. Tenemos un case study en nuestro último informe, si han tenido tiempo de escanearlo, donde nos hemos enfocado en una empresa que ha puesto mucha importancia al desplazamiento y al trabajo. Y incluso la flexibilidad es todo, así que no es un error, sino hay que tener en cuenta quiénes son los usuarios del espacio. Ok.
Los más jóvenes, justamente los centennials que veníamos comentando, buscan ir por la conexión, pero se encuentran con espacios vacíos. Justamente tal vez porque tienen menos tareas, agregaría yo. ¿Qué hace que los mayores, los senior, no vayan a la oficina y cómo los traemos de vuelta? ¿Qué es lo que provoca eso? Vale. Muy buena pregunta. Muchos clientes han empezado con eventos, con algunas opciones, pueden ser como hacer unos tasting de café o organizar otros eventos. Pero sí, es una problemática importante porque los colaboradores más jóvenes van a la oficina y sus jefes no están ahí, sus colegas no están ahí y no pueden aprender de los demás. Okay. Así que es algo que también de un punto de vista de recursos humanos y de cultura de la empresa hay que tener en cuenta y utilizar varias maneras para que no sea algo forzado, sino sea algo orgánico, natural y que los empleados vuelvan. Otra vez, nuestros datos sugieren que las oficinas que ofrecen la experiencia más sobresaliente tienen menos problemas cuando se habla de vuelta al trabajo. Así que también hay que mejorar la experiencia dentro del lugar para que los otros vuelvan. Ok, tenemos 2 minutos más. Vale. Mira, me animo. Antes de mostrar el QR, voy a esta. Estos estudios nos muestran que los espacios tipo coworking en la oficina ya no serán tan recomendables. No es el hecho de ser recomendables, pero es que a lo mejor están cambiando las necesidades de las empresas. Trabajamos con muchas empresas que ahora tienen problemas de espacio, porque, claro, han dejado mucha gente a casa a principio de la pandemia y ahora ya no saben qué hacer con el espacio que le falta. No tienen pisos disponibles en sus edificios y utilizan otras soluciones y otros lugares. Y también tenemos datos sobre la utilización de unos terceros espacios de vez en cuando y oficinas servidas de coworking. Así que, otra vez, la experiencia se conecta a lo que hacen los empleados y qué tal se le apoya a las actividades.